Y efectivamente cada domingo la iglesia se reúne para celebrar a un Cristo vivo. Pero de una manera especial se ha escogido este día para recordar que un día como hoy el Señor Jesús se levantó de la tumba, demostrando así que era mucho más que lo que decían acerca de Él. Un profeta, un iluminado, un revolucionario, un maestro, un buen hombre. Todo eso, que efectivamente en cierto sentido Jesús lo fue, quedó pequeño cuando Él no solamente entregó su vida en la cruz, sino que de una manera maravillosa la volvió a tomar 3 días después, el primer día de la semana. Y efectivamente su muerte fue tan traumática, fue tan terrible, que los discípulos se convirtieron en ex discípulos. Si no hay maestros, no hay discípulos. Y para ellos, al Cristo morir, ya dijeron, se acabó el maestro, por consiguiente se acabó todo. Dice la Biblia que los apóstoles volvieron a sus redes, los que eran pescadores. Todo volvía a ser como antes. Estaban muy deprimidos, muy tristes, viendo a Jesús, su maestro, morir de la forma que murió, clavado en una cruz, como un miserable ladrón al lado de otros dos ladrones, entre comillas. Pero algo pasó. El primer día de la semana, como era costumbre entre los hebreos, entre los judíos, aquellas mujeres iban a preparar el cuerpo del Señor con sus ungüentos y sus cosas, y venían preocupadas las mujeres pensando cómo iban a poder hacerlo. Si los romanos habían puesto una tremenda piedra en la tumba, precisamente porque ellos se acordaban que una de las profecías que el Señor Jesús había dicho era que Él iba a resucitar al tercer día. Y como que lo habían visto muerto y bien muerto, porque recordemos que ahí en la cruz, ya para rematarlos, porque estaban apurados, porque era el viernes, ya venía el sábado, venía la celebración de la Pascua judía, algo tan importante para ellos, y querían terminar rápido. Y fueron y con las varas, aquellos palos, pues quebraban los huesos y remataban a los que estaban crucificados, pero así lo hicieron con los 2 ladrones. Cuando llevaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. No tenía sentido entrarle a golpes, a rematar ya a alguien que ya estaba muerto. Pero para estar seguros, pues con una lanza en su costado, desde abajo el soldado pinchó su costado para llegar al corazón y traspasarle el corazón y estar seguro de que ya por si acaso estaba bien muerto. Quiere decir que estaban convencidísimos de que sí, estaba totalmente muerto. Pero para que no fueran a decir que sus discípulos robaran el cuerpo de Cristo y después dijeran que había resucitado, pusieron aquella tremenda piedra en la entrada, y aquellas mujeres venían preocupadas con aquella misión, ¿no?, de untar, de ungir el cuerpo, el cadáver de Jesús. ¿Cómo vamos a poderlo hacer con esa tremenda piedra? ¿Quién nos va a quitar esa piedra? ¿Cómo eso va a suceder? Sin embargo, gran sorpresa, la piedra ya estaba quitada y Jesús no estaba allí. Un ángel de Dios les anunció: no está aquí, ya ha resucitado, ve, anúncienlo a los discípulos. Y así fueron ellas. Cuando ellos llegaron Pedro y Juan corriendo. Bueno, Pedro era mayor de edad, Juan era joven, llegó primero, aunque no entró. Pedro, siempre dispuesto, sí entró. Y después que Pedro entró, ya Juan diría: bueno, ya la cosa, déjame ahora entrar yo. Y dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Juan, que cuando Juan entró y vio, creyó en la resurrección de Cristo. Todos los estudiosos de la Biblia entienden que no fue solamente porque Cristo ya no estaba, sino que él vio algo. Y era definitivamente, no está en la Biblia, ok, eso es lo que se piensa, pero tiene mucho sentido y mucha lógica. La forma en que le habían puesto a Jesús toda aquello como una momia, que le enroscaban todas aquellas telas, estaban allí enteritas. Cristo no se quitó aquello.
sino que de una forma milagrosa se levantó el cuerpo y allí quedó todo aquello vacío. Quiere decir que cuando Juan miró, se dio cuenta de que no se habían robado el cuerpo de Cristo. Cristo había resucitado. Y aquello cambió completamente la vida de aquellos discípulos y apóstoles. Volvieron a ser discípulos de Cristo, porque ahora sabía que estaba vivo. Y además de eso, tuvieron varios encuentros con Él. Después de ver a Cristo resucitado más de una vez, fue que el Señor les dio la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fue cuando Cristo ya estaba resucitado. También le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya fue un Cristo resucitado. Quiere decir que tuvieron varios encuentros con Él, ya estaban de nuevo listos a morir por Cristo. Y de hecho, menos Juan, que Dios permitió que llegara muy anciano para escribir el libro de Apocalipsis después, todos los discípulos y apóstoles murieron violentamente por la causa de Cristo. Fueron mártires de la fe. Quiere decir que aquellos que tuvieron miedo, aquellos que ya decían todo se acabó, ahora cobraron nuevas fuerzas porque tuvieron una experiencia que no podían negar, que es que vieron a Cristo. Es más, lo vieron comer con ellos. ¿Recuerdan Tomás, que no estuvo, que tenía que ver para creer? Lo pudo tocar. Jesús le dijo, tócame, mira, soy yo, he resucitado. Y aquello cambió completamente para la vida de aquellos discípulos y cambió completamente para la vida de la iglesia hasta hoy. La iglesia de Jesucristo no sigue las ideas de un mártir. Nosotros seguimos a un Cristo vivo. Él es nuestro Señor. Somos discípulos de un maestro que vive. Vive y es poderoso. Y ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Fue evidente, hermanos, fue evidente que aquellos discípulos vieron a Cristo resucitado por el cambio, la transformación que hubo en sus vidas. De personas totalmente desanimadas. Ahora son personas dispuestas a ser torturadas, a morir por no negar a Jesucristo, al Cristo vivo. Algo pasó y eso fue evidente. Y la gran pregunta es, si es evidente hoy al mundo, cuando nos mira a nosotros, que Cristo está vivo. Buena pregunta, ¿verdad? Cuando el mundo ve a un cristiano, por la forma en que vive, por la forma en que reacciona, por la forma en que responde a los problemas, a las crisis, demuestra que realmente cree y sigue a un Cristo vivo, o tal parece que nosotros también seguimos la inspiración de un muerto o las enseñanzas de alguien que ya murió. Definitivamente, hermanos, es básico, es fundamental que el cristiano no solamente lo crea, tiene que creerlo, ¿no? Eso es básico en nuestra doctrina, pero que lo viva, que lo manifieste, que lo reconozca. ¿Por qué? Porque cada día, antes de mover nada en su vida, antes de poner en práctica nada escrito en su agenda, habla con ese maestro vivo y le pide instrucciones para ese día. Antes de tomar cualquier decisión, consulta con ese Cristo vivo acerca de qué decisión tomar. Antes de tomar una actitud y una acción negativa, reconoce que hay un Cristo vivo que lo está mirando y que es testigo de lo que estamos haciendo, de lo que estamos aún pensando. Quiere decir que evidentemente de la misma manera que fue evidente, valga la redundancia, de que Cristo había resucitado según los discípulos de aquella época, debiera ser evidente de que Cristo está vivo en los discípulos de esta época. Y debe ser parte de nuestro actuar. Y por eso comenzamos algo distinto, vamos a empezar algo distinto. Comenzamos hoy una serie de mensajes que se llama así, porque Él vive. Tomando la idea de este precioso himno, ¿verdad? Que a todos nos inspira. Porque Él vive,
Entonces ahí vamos a ir llenando. ¿Por qué Él vive? ¿Cómo vivo yo? ¿Por qué Él vive? ¿Cómo reacciono yo? ¿Por qué Él vive? ¿Por qué Él vive? ¿Cómo llevo yo mi vida? Y definitivamente porque Él vive, eso debe manifestarse en nuestro cotidiano vivir. Vamos a ver, hermanos, un pasaje que está ahí en 1 Corintios y ahí vamos a basar el primer mensaje de esta serie, coincidiendo con el domingo que recordamos su resurrección. Y vamos a estar mirando que el cristiano en sus actitudes y en su forma de vivir es optimista. Tiene que ser optimista porque tenemos un Cristo vivo. Amén. Así que vamos a estar mirando eso, algunas cosas por las cuales realmente el cristiano tiene que ser optimista porque su Cristo está vivo. Si estuviera muerto, realmente no tendríamos por qué ser optimistas, la verdad. Nos uniríamos al pesimismo contagioso de la sociedad en que vivimos y del mundo en que vivimos, porque las cosas no andan bien. Si usted no se ha dado cuenta, es porque no ve las noticias y quizás sea buena idea no ver las noticias. Pero yo como que trato de estar informado y veo las noticias y todas esas cosas, me doy cuenta que el mundo no está bien, el mundo está mal. Yo diría muy mal. Pero porque Él vive, el cristiano es optimista, a pesar de. Amén. A pesar de. Dice ahí 1 Corintios 15, vamos a ver los versículos 14, 15 y 19. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios. Nuestro mensaje es pura mentira. Porque hemos testificado de que Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y aquí Pablo está defendiendo la doctrina de la resurrección. Si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, quiere decir de lástima, de todos los hombres. Y lógicamente aquí esperamos en Cristo, ¿qué quiere decir eso? Me gusta mucho más la traducción de la versión internacional que explica un poco más a qué se refiere, porque realmente nosotros sí esperamos en Cristo, amén. Pero ¿a qué se refiere cuando dice si solamente esperáramos en Cristo? Dice la traducción de la versión internacional. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, quiere decir, si solamente tenemos la esperanza en un Cristo de esta vida, somos los más desdichados de todos los mortales. Seríamos dignos de lástima si pensáramos que realmente la vida del ser humano es como un perro, como un gato, tiene vida pero no tiene espíritu. Y cuando termine, ahí terminó, igual que le hubiera pasado a Cristo, si hubiera sido un ser normal, quiere decir un ser igual que otro, nosotros y hubiera muerto y ahí quedó todo. Y si la vida fuera esa también, si al igual, si Cristo no hubiera resucitado y ya hubiera terminado su vida y así fuera la vida de nosotros también, que vivimos esta vida y cuando terminamos, ahí terminamos, vana es nuestra predicación, vana es nuestra esperanza. De más estamos aquí. Vamos a unirnos al resto del mundo y vivir lo que se pueda vivir, a ver qué pasa. Porque resulta ser, si fuera verdad eso, que esto es lo único que tenemos. Pero porque Cristo resucitó, hay más que eso. Y Cristo demostró con su resurrección que realmente su mensaje va más allá que esta vida física. Que la esperanza que tenemos en Cristo es más allá que esta vida carnal en esta tierra. En otras palabras, somos más que seres vivos animales. Aunque muchos tratan de enseñar eso, que somos el producto de una evolución, que llegamos como así mismo existe un perro, un gato, llegó al mono y el mono llegó a alguien y ese alguien llegó a nosotros, somos nada más y nada menos que un animal desarrollado. Si Cristo no resucitó, si el Evangelio no es verdad, eso sería la verdad y nosotros seríamos solamente otros animales un poco más desarrollados. Pero nosotros no creemos eso. Es nuestra doctrina, es lo que creemos, es nuestra esperanza. Fuimos hechos a imagen de Dios y a imagen de Dios tenemos un espíritu que es más que la vida animal,
que es eterna como Dios, y en esa salvación y en esa vida eterna hay esperanza. Hay vida, y eso quedó demostrado completamente cuando Cristo fue resucitado, cuando Él resucitó. Así que, porque Él vive, somos optimistas, porque tenemos esta salvación tremenda, porque somos salvos, porque Cristo resucitó, porque Él vive, somos salvos, y eso nos hace optimistas. ¿Qué dicen los versículos 16 y 17? Ahí en 1 Corintios 15. Dicen como dice el apóstol, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, todavía estuviéramos en la culpa de nuestros pecados. Pero ¿qué cosa? Diciéndolo al revés. Porque Cristo resucitó y puse mi fe en un Cristo vivo, yo sé que mis pecados han sido perdonados. Por consiguiente, tengo una salvación maravillosa que puedo empezar a disfrutar ahora, pero que no termina con la muerte, sino que continúa en una resurrección en la cual estaremos para siempre, en una salvación bendita, vida eterna. Por consiguiente, como que Cristo resucitó y Él vive, tengo esa esperanza, tengo esta seguridad. Y no tengo por qué estar pesimista de lo que va a pasar, porque en fin de cuentas, al final de la historia, lo último que va a pasar es que voy a estar con Él en la eternidad para siempre. Por consiguiente, este proceso de la vida, por doloroso que sea y por triste que pueda ser en momentos, nuestra esperanza está puesta más allá, en una salvación real, en una vida real, comprobada con un hecho maravilloso, y es que Cristo vivió, que Cristo vive, que Cristo resucitó. Si Él no hubiese resucitado, no había pruebas de que esto fuera cierto. No había un testimonio de decir esto es verdad. Después de la muerte hay esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, no existiera esa esperanza, no existiera ese hecho en el cual nosotros podemos fundamentar nuestra fe y saber que sí hay salvación, que sí hay vida, que sí puedo estar tranquilo y sí puedo estar confiado en eso, porque está basado en un hecho histórico real, con muchos testigos que vieron a Cristo resucitado y de que después demostraron que fue cierto cuando entregaron su vida por no negar lo que habían visto y oído. Lo que vieron fue a Cristo vivo, y lo que oyeron fue su mensaje, su gran comisión, su evangelio. Pero qué lindo es que esa resurrección de Cristo todavía nos da algo más. Y fíjense cómo dice los versículos 20 y 22 acerca de esta resurrección. Fíjense cómo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Quiere decir, primicia es lo primero, el primero. Si te dicen Él es el primero, es porque hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Él fue el primero y después nosotros venimos después. Él fue la primicia, pero no el único. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sabemos que ese hombre se llamó Adán. Dice, versículo 22 lo aclara. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, cuando Adán pecó, según la Biblia, entró en el mundo la naturaleza de pecado que hemos heredado. Y al final de cuentas todo el mundo peca. Porque hemos heredado esa herencia. Quiere decir, por Él entró esa tendencia al pecado, esa naturaleza del pecado, y nos lleva a todos pecar y estar condenados delante de Dios. Pero al mismo tiempo, así como por este hombre entró el pecado, por un hombre entró la vida y la resurrección ese hombre se llama Jesucristo. Con aquel hombre entró una maldición, con Cristo entró una bendición. Pero no solamente una bendición cuando Él murió, sino una bendición tremenda cuando Él resucitó, mostrando y demostrando que sí, Él es la vida.
Yo creo que quedó bien claro y demostrado que con Adán entró la muerte y el pecado. Y la triste muestra de eso es el mundo. La triste muestra de eso es que todos los que estamos aquí hemos pecado. El que no ha pecado, levante la mano. No levante la mano. Todos hemos pecado. Dice la Biblia que el que diga que no ha pecado es mentiroso y dice que Dios es mentiroso. Así que eso está comprobado. Ahora, lo que se está comprobando es la otra parte preciosa, de que al igual que por Adán entró el pecado y todos hemos pecado, por Cristo Jesús hay resurrección y todos los que creen en Cristo tenemos resurrección. Y eso es lo que todavía está por ver en el sentido real de la resurrección, porque para que eso ocurra el Señor va a venir y vamos a verlo más adelante, los muertos en Cristo van a resucitar. Pero lo cierto es que en este Cristo dice seremos vivificados, seremos levantados incorruptibles, será una experiencia maravillosa en Cristo Jesús. Y el punto ya está la fe, ¿verdad? Y la esperanza y la confianza y poder decir, bueno, es verdad, eso no tiene discusión. El que discuta que en el mundo no hay pecado, ese está ciego, porque todos somos pecadores y todos lo podemos reconocer, que todos violamos la ley de Dios y eso entró en Adán. Ahora, podrán reconocer que en Cristo igualmente todo el que le crea va a ser vivificado, va a tener nueva vida. Bueno, lo de Adán fue general para todos, lo de Cristo no es general para todos. Porque cierto es que serán vivificados y tendrán vida eterna los que crean en Cristo y sean salvos y reciban este precioso don y regalo por su gracia de la salvación. Pero el que niega a Jesucristo continúa en la culpa de su pecado y tendrá que dar cuenta por ellos. Eso es cierto. Pero nos toca a nosotros, como iglesia, los que hemos puesto la fe en Jesucristo, demostrar con una vida nueva que realmente ese Cristo sí es poderoso y sí vivifica, sí da vida y da vida en abundancia. Y la única forma de mostrar eso es que nuestra vida sea abundante y haga la diferencia en el mundo. Que las personas puedan ver y decir, oye, realmente esta persona cambió. Algo pasó en su interior. Algo renació. Y nosotros podemos decir, eso es porque Cristo que vive me ha vivificado, me ha dado nueva vida, me ha dado nueva visión, nuevo sentido. Ahora, eso nos hace, hermanos, porque lo cierto es que no ha llegado todavía ese momento de la resurrección para nueva vida en el espíritu, en el sentido total, como Cristo hizo. Ha pasado espiritualmente, sí, interiormente nosotros hemos tenido una nueva vida en Cristo, en los que hemos aceptado a Cristo. Pero aún no ha llegado ese momento, cargamos aún con este cuerpo maldecido por Adán, tenemos las tentaciones, tenemos las caídas, tenemos todas esas cosas, enfermedades, tantas cosas en nuestro cuerpo, aún estamos en ese proceso difícil de esta vida. Pero porque Él vive, vivimos en una esperanza gloriosa. ¿Qué dice el versículo 45? Ahí en 1 Corintios 15, 45. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué querrá decir esto? Estuve buscando la versión popular, que es una traducción que usa un idioma, un español más contemporáneo. Dice, el primer Adán fue una materia con vida, fue un cuerpo, algo material que Dios sopló y puso en él vida. Y nosotros somos herederos de eso, una criatura de Dios, que somos un cuerpo, algo carnal, donde tenemos vida, tenemos ese soplo de Dios, no solamente la vida como un ser consciente, sino una vida espiritual, una vida que va a durar para siempre. Ahora, ese fue el primer Adán, así somos nosotros. Ahora, Cristo dice, es un espíritu vivificante, es un espíritu que da vida. Así que ya habíamos tenido y ya tenemos esa vida por la cual sentimos, miramos, pensamos, soñamos, tomamos decisiones. Y esa vida la tiene todo ser humano, no hay que ser cristiano para hacer eso.
voluntad propia, dolor, amor, odio, todas esas cosas que son parte de nuestra alma, muy humana, que nos hace vivir, tomar decisiones, etcétera, en esta tierra. Esa vida la hemos heredado de Adán, la hemos heredado como criaturas de Dios. Pero ahora en este Cristo tenemos algo que nos vivifica, que nos da nueva vida. Y está hablando en términos espirituales. Una nueva vida en el cual estamos mirando cosas distintas, cosas de valores espirituales y eternos que antes no mirábamos. Y porque Él vive y demostró que eso es realidad, realmente en nuestro comportamiento, en nuestra forma de mirar el futuro, en la forma de planificar nuestra vida, estamos reconociendo realmente que tenemos esa nueva vida con una nueva visión, mirando valores eternos que glorifican a Dios y de paso nos hacen felices a nosotros. Porque lo cierto es que hay un vacío, hay algo en nosotros que Dios puso, que solamente Dios puede llenar. Y cuando hemos aceptado a Jesucristo y sabemos que es un Cristo vivo, ese vacío ha sido lleno y ahora tenemos nuevas perspectivas de la vida, nuevos valores, nuevas esperanzas. Y eso nos hace enfrentar los problemas que van a venir y que van a seguir viniendo con una esperanza y una perspectiva distinta. Es cierto que en este proceso, como humanos, hemos tenido que sufrir las consecuencias del pecado en nuestra vida. Tuvimos que tomar una decisión de fe en Cristo Jesús. Tuvimos que pedir perdón por nuestros pecados. Sabemos que el Señor nos perdonó y hemos experimentado entonces esa nueva esperanza en nuestra vida. Hemos sido vivificados y ahora tenemos recibido de Cristo ese nuevo impulso de vida espiritual que nos llena una esperanza distinta. Y eso, hermanos, hace en nosotros la gran diferencia a un mundo que no tiene a ese Cristo. Pero es más, nos da la diferencia de un mundo que tiene a un Cristo muerto. Quizás lo tiene colgado en la pared de su sala, o colgado del pecho, o en su billetera en un bolsillo. Y ese es todo el Cristo que tiene. Quizás lo tiene en un cuadrito muy bonito donde le ponen flores y donde le piden cosas. Pero nunca han puesto su fe en ese Cristo resucitado. Y esos que posiblemente se llamen cristianos, entre comillas, tienen un falso Cristo y también viven sin esperanza. A la hora de su necesidad y a la hora de buscar de Dios, esa estampita y ese Cristo clavado allí en un crucifijo o ese retrato no le sirve absolutamente de nada. Así que no se trata solamente de aquellos que no conocen a Cristo, sino que aquellos que conocen a un Cristo con minúscula, a un Cristo no vivo, no resucitado, que sigue clavado ahí en una cruz en algún lugar y que no es parte real de su vida. No es parte real de que esté realmente siendo su guía, su compañía, su consulta, su apoyo. Tiene que ser un Cristo vivo, no puede ser un Cristo muerto, no puede ser un Cristo en el pasado, tiene que ser un Cristo en el presente. Tiene que ser un Cristo Dios, divino, para que pueda estar con todos al mismo tiempo. Si no es así, hermanos, no es el Señor realmente. Con razón viven sin esperanza. Tienen que vivir sin esperanza si tienen un Cristo así. Pero el que tiene al Cristo verdadero, resucitado y vivo, vive en esta esperanza gloriosa. Dice los versículos 42, ahí en 1 Corintios 15, 42 y 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hay una esperanza, hermanos, preciosa aún después de la muerte.
Y aquí está hablando cuando habla de siembra de deshonra, se siembra corrupción, está hablando de este cuerpo, nos guste o no, se va desgastando. Jovencitos que están aquí, ustedes también se van a desgastar, a no ser que Cristo venga antes. Y así como ven los ancianos con dificultad caminando, qué sé yo, así van a estar ustedes si Cristo no viene antes. Porque tan fuertes y tan jóvenes como están ustedes, estuvieron ellos también en su pasado. Lo cierto es que este cuerpo se desgasta y un día no va a quedar más remedio que ser enterrado. A no ser que Cristo venga antes, esa es una posibilidad gloriosa, amén. Eso puede pasar. Esos son los que no van a morir, ¿no? Los únicos que no van a morir serían los que cuando Cristo venga no hayan muerto todavía. Pero si Cristo demora un poco más, muchos de nosotros posiblemente va a tener que, como dice en mi país, guardar el carro. Esto va a tener que ir a la tierra. Pero ¿cuál es la diferencia si en fin de cuentas todo el mundo se muere y a todo el mundo le entierran? ¿Cuál es la diferencia del que ha puesto la fe en un Cristo que ha resucitado y el que no? Si en fin de cuentas los dos se van a podrir igualitos bajo la tierra. O lo van a hacer polvo si es que lo creman. ¿Cuál es la diferencia? Está en la esperanza. En la esperanza segura de que eso no es el final. Como dice el texto, se cierra en corrupción, pero se recoge en incorrupción. Hay vida. Nadie se pone deprimido cuando siembra una semilla y piensa, pobrecita semilla, se murió. Cuando sembramos una semilla, hacemos ese canterito y le echamos abono, le echamos agüita, le echamos qué sé cuánto, y ponemos ahí la semilla, lo estamos haciendo no pensando que estamos enterrando algo muerto, sino algo vivo y del cual va a salir ¿qué cosa? Fruto. Van a hacer una plantita de ahí. Y nos va a dar unos buenos ají, o buenos cebollas, o buenos tomates. Lo hemos sembrado en esperanza. Porque sabemos que eso que estamos sembrando tiene vida. Es una semilla con vida. Y que de algo muerto, aparentemente muerto allí porque son minerales y todo esto, y el agua es mineral, no tiene vida. Aquello muere y va a dar algo precioso. Esa es nuestra esperanza. Y porque Cristo vive, porque Él vive, aún este cuerpo el día que sea enterrado, sabemos que vive en esperanza. Que no termina ahí. Claro que fue sembrado en corrupción. Claro que este cuerpo va a terminar. Pero hermanos, si creemos en el milagro precioso de que de una semilla saldrá una planta y va a crecer y va a dar flores y va a dar fruto, ¿cómo no vamos a creer en la esperanza gloriosa sabiendo que ya Cristo fue la primicia? Que ya Cristo lo hizo y vivimos, hermanos, en esa preciosa esperanza. Vivimos en esa esperanza, seguros de esa esperanza. Y ese es el mensaje que la iglesia debe dar. Le oí esta ilustración, el pastor Tony Evans, me encanta cómo él predica, aunque predica un poco rápido en inglés, hay que estarlo siguiendo bien cerquita. Pero él dijo una cosa que a mí me gustó, y él dijo, los previews o los avances de una película, ¿qué te pone? Las partes más emocionantes. A lo mejor la película no sirve para nada, pero te escogen esos momentos que tú dices, oye, yo quiero ver esa película. No te van a poner las partes peores, las partes más aburridas. Te ponen las partes más interesantes, las que están llenas de suspenso, o de esto, de lo otro. Te ponen una musiquita ahí y tú dices, wow, yo quiero ver esa película. Hermanos, la vida del cristiano debe ser un avance para el mundo de lo que es Cristo. Debemos de vivir conscientes, seguros, convencidos, en una esperanza preciosa de que no todo termina con la tumba. Por eso, hermanos, debemos de vivir y dar ese mensaje. Estamos dando un avance. No importa lo que... Claro que a nadie le gusta enfermarse, nadie quiere morirse, pero yo he llegado a esta conclusión y yo le he dicho, Señor, ya estoy listo. Cuando tú creas que terminaste conmigo en esta tierra, Señor, aquí estoy.
Si me mantienes aquí es porque todavía tienes un plan conmigo, pero cuando termines mi plan conmigo en esta tierra, no quiero estar aquí ni un segundo más. Porque tengo una esperanza gloriosa, preciosa y sé que lo que se va a sembrar en corrupción se va a levantar en incorrupción eterna. Y lo sé porque mi Cristo vive. Él lo hizo. Él lo demostró. Él salió de esa tumba. Y Él dijo que fue la primicia, que fue el primero. Él dijo también que todo el que creyera en Él tenía vida eterna. Él dijo que todo el que creía en Él iba a resucitar con Él para siempre y vivir con Él para siempre. En el nombre del Señor yo le creo. Le creo porque no miente. Nunca ha mentido, nunca nos ha fallado. En esa convicción está basada nuestra fe en un Cristo vivo, en un Cristo que lo hizo. No se trata de una religión de creer cosas pasadas y enseñanzas pasadas. Estamos hablando de un Cristo presente que sigue enseñando. Esta palabra de Dios sigue siendo viva porque Él vive. Es viva, es poderosa, es eficaz. Lo ha sido en mi vida, en tu vida, en nuestra familia. Donde quiera que hemos buscado la dirección del Señor en su Espíritu Santo, ese Cristo vivo nos habla, nos da la mano, nos ayuda. No se trata de un sueño que tuve, no se trata de una ilusión, se trata de una realidad. Cristo vive. Y por cierto, esta mañana hablé con Él. Esta mañana hablé con Él. ¿Hablaste tú con Él? Por cierto, anoche antes de acostarme, me visitó. ¿No te visita Él a ti cada noche? ¿No está Él ahí contigo para tú hablarle, para tú orarle, para darle gracias, para pedirle consejo? Si no lo haces, estás perdiendo el tiempo, porque ese Cristo vive y está contigo. Porque Él vive, vivo en esperanza. Y es una esperanza segura, es una esperanza cierta, es una esperanza comprobada. Fue comprobada un día como hoy. Cuando visitamos Jerusalén y fuimos allí a aquella tumba, a las afueras de la ciudad. No sé, yo tuve la convicción de que sí era ese lugar, por alguna razón. Y lo cierto es que está vacía. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Lo cierto es que Él vive. Y porque Él vive, yo no tengo una vida miserable y pesimista. Tengo una vida optimista de lo que ese Jesús hizo, hace y hará conmigo. Es el Cristo que está vivo, es el Cristo en el cual podemos esperar. Y somos optimistas, hermanos, porque ya podemos dar por adelantada la victoria. No hay nada más. Bueno, en el deporte es emocionante. Si lo que grabamos es un juego de fútbol y alguien nos dice, oye, ¿viste quién ganó? Y ya sabemos quién ganó, perdimos el chiste ya. Ya no queremos ver el juego. Sobre todo si perdió el equipo de nosotros. Pero en la vida práctica, qué lindo es poder pensar en nuestra vida. Yo no hago eso en los libros que leo, la verdad. Pero a veces estoy tentado. De ver cómo termina esto, porque oye, esto está malo. Y voy a ver el último capítulo, a ver. En la vida cristiana, hermanos, porque Cristo resucitó y vive, ya sabemos el final de la historia. Porque Él vive, nosotros viviremos. Quiere decir que hay una victoria asegurada porque ya es una guerra echada. Cristo echó esa guerra por nosotros y la venció. Un día como hoy. ¿Qué dice ahí 1 Corintios capítulo 15? Seguimos, versículo 54 al 57. Dice, y cuando esto corruptible
está hablando del cuerpo, no corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, esto que se va a morir, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, oh tumba, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que como dice, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo venció la muerte y Él ha dicho que todo el que cree en Él es parte de esa victoria que ya Él venció. Solamente yo me acojo a lo que Él hizo por mí. No hay manera que yo pueda luchar contra la muerte. ¿Quién de nosotros puede luchar contra la muerte y vencer a la muerte? Nadie. Nos vamos a morir. Pero nuestra seguridad y nuestra confianza es que hubo alguien que venció a la muerte. Se llama Jesucristo. Él vive, es nuestro Señor. Y Él me ha dicho, si tú crees en mí, tú también venciste la muerte conmigo. Y yo fui el primero, pero tú vas a ser, no sé qué número tendremos ya, porque ya se han muerto muchos ahí. Vamos a hacer que seamos el 1.258.000 cristianos. Pero en esa lista estás tú, mi hermano. Los que mártires que vinieron después de mí fueron los que vinieron siguiendo, los que vinieron después. Ahí estás tú. Los que han creído en mí tendrán esa vida que yo estoy dando, que yo estoy ofreciendo, que yo alcancé. Y qué fácil es decir esto. Qué fácil es decir tienes vida. Lo que es difícil es morir y levantarse el tercer día. Ayer, creo que fue antes de ayer, venía en el carro escuchando a mi predicador preferido, Adrian Rogers. ¿Qué hombre de Dios ese para predicar? Bueno, ya él está con el Señor. Y él predicó un mensaje sobre resurrección, porque como es la fecha, y empieza el mensaje con una ilustración que yo quiero compartir. Y él dijo, todos conocen, se me fue el nombre, a Giussini, el hombre que se amarraba y se escapaba. ¿Cómo era? Cunini, bueno, ¿cuál era? Tiene que haber sido de origen italiano definitivamente. Bueno, han hecho películas de la vida de él. Y empezó a decir, lo metieron bajo cerrado con cadena y se zafó. Lo metieron bajo el agua y se zafó. Dijo algo que yo no sabía. Él dijo, si me cierran en la cárcel más segura de Estados Unidos, yo me escapo. Lo pusieron en una cárcel federal en la ciudad de Washington. Al otro día estaba en la calle. ¡Qué habilidad! Dice, tenía una habilidad tremenda. Un talento, sus huesos, sus manos descoyuntadas. Yo no sé lo que hacía, pero él hacía cosas para escaparse. Y se hizo millonario con eso y súper famoso con eso, porque de verdad que el hombre era tremendo. Pero dijo él, pero hubo un lugar que no se pudo escapar. Cuando se murió, lo enterraron y sigue enterrado. De ahí no se pudo escapar. Pero alguien se murió también, bien muerto, comprobado, de colmo le clavaron una lanza y le traspasaron el corazón, lo metieron en una tumba, le pusieron tremendas rocas arriba, en la puerta, y al tercer día salió de entre los muertos. Cualquiera puede decir, tienes vida. Decirlo puede decir cualquiera. Pero no cualquiera se levanta de la tumba al tercer día y dice, porque yo vivo, tú también vivirás. Solamente uno puede decir eso. Y eso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y porque Él vive y porque Él lo dijo, entonces yo estoy seguro. Él tuvo la victoria y esa victoria Él me la da. Me la transfiere al yo creer en Él. Y termino, hermanos, con este pasaje, 1 Corintios, ahora los versículos 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí dormir quiere decir morir.
no todos vamos a morir. Y es porque él pensaba que algunos van a estar vivos cuando Cristo venga. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, nuestra esperanza es eterna. Nuestra esperanza está basada en la victoria de Jesucristo en la cruz. Y esa victoria y esa esperanza, que significa que esto corruptible un día se va a vestir de algo incorruptible. De que esto que ahora es mortal y que nos vamos a morir, un día se va a vestir de algo que va a ser inmortal. Todo esto que humanamente hablando, estamos hablando de cosas que no se pueden comprobar. Porque ninguno de nosotros puede comprobar esto en la eternidad, porque habría que ir a la eternidad y regresar. Ninguno de nosotros ha ido. Nuestra esperanza y nuestra seguridad está basada en esa victoria de lo que Cristo hizo, y por lo que Él hizo nosotros le creemos y sabemos que es verdad. Él se levantó de la tumba, lo creemos, igualmente podemos creer que esto que un día bajará a la tumba, igualmente se levantará para estar con Él para siempre. Es una esperanza, pero es una esperanza segura. Es una esperanza comprobada en lo que Él hizo. No está comprobada en nosotros porque aún no ha ocurrido. Y de hecho, por lo menos no ha aparecido que yo sepa alguien que... es que no ha pasado todavía, realmente. Hasta que Cristo no venga no se van a levantar los muertos. Así que todavía no podemos decir, alguien, no, yo fui, yo me morí, me levanté y ahora no, eso no ha pasado. Eso está por pasar. Eso va a ser cuando Cristo venga. Quiere decir que toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, el hecho concreto en lo cual podemos basar esa esperanza es precisamente lo que Cristo hizo. Lo que hizo con su cuerpo y con su vida. El viernes estábamos aquí recordando las palabras de Cristo en la cruz. Y recordemos que en algún momento en la cruz, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su vida. Claro que hubo quienes lo mataron en el sentido de que lo llevaron allí, lo clavaron, lo azotaron. Pero realmente no lo mataron. Él entregó su vida. Él, por amor a nosotros, entregó su vida ahí en la cruz. Nadie puede hacer eso, nadie puede entregar su vida. Se puede quitar la vida, puede suicidarse, puede tirarse un precipicio, tirarse delante de un tren, meterse un tiro. Pero Él no hizo eso, Él entregó su vida. Pero no solamente se quedó ahí, y es maravilloso que al tercer día, así como la entregó, la volvió a tomar. Y para si había dudas de que fue divino el hecho de entregar su vida, y claro, estaba profetizado así era el plan de Dios, ahora toma su vida y estando vivo, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vivo, dice, todos los que se reúnen en mi nombre, ya estaré yo en medio de ellos. Vivo, dice que intercede por nosotros delante de nuestro Padre. Vivo, dice que va a llevar nuestras cargas. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No sé cómo vamos a ir delante de un muerto para que nos lleve nuestras cargas. Pero yo le digo en el nombre del Señor que mis cargas las ha llevado un Cristo vivo. Y cuando más cargado haya estado, cuando más peor me haya sentido que he ido a Cristo Jesús, Él ha tomado mis cargas y las ha llevado por mí. Y se trata de un vivo quien puede hacer eso. Ese es el testimonio de la iglesia verdadera de Cristo. Es el testimonio que puede impactar al mundo, porque el mundo está cansado ya de religiones.
¿Cuántas religiones hay? ¿Cuál será la verdadera? Pregunte. ¿Cuántas religiones hay? Y después, ¿cuál es la verdadera? Y la respuesta es esta. ¿Cuántos entregaron su vida? ¿Cuántos la volvieron a tomar al tercer día? ¿Cuántos de esos están vivos y están a tu lado levantándote y ayudándote? Dime, ¿cuál de esas religiones? Entonces no es una religión, es una persona. Nuestra fe, nuestro mensaje, nuestra esperanza no es una religión, es una persona. Una persona que murió por nuestros pecados, demostrando así que era Dios, recibiendo el pecado de toda la humanidad, después que pagó delante de Dios, ahora vive y ahora ofrece vida eterna. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el mensaje que el mundo necesita escuchar, porque es lo que el mundo necesita. No una religión más. Necesita un Cristo vivo que nos levante, que nos haga fuerte, que nos dé esperanza, que nos dé la seguridad de la vida eterna. Eso es lo que el mundo necesita. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Pero es lo que tenemos que vivir. Tenemos que demostrar con nuestra vida que realmente a nuestro lado está un Cristo vivo. Tenemos que demostrar con hechos, con esa paz que solamente un Cristo vivo puede dar, el saber que nuestras cargas están siendo llevadas. Esa confianza y esa seguridad de que hemos hablado con Él, de que Él nos responde, de que Él nos habla, de que está a nuestro lado. Esa confianza en una esperanza segura, porque estamos seguros de que Él vive. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta verdad histórica. No solamente que milagrosamente naciste de una virgen. No solamente que milagrosamente viviste sin pecado. No solamente que milagrosamente entregaste tu vida por todos nosotros, sino también porque milagrosamente el tercer día te levantaste demostrando que eres Dios, que en ti podemos confiar. No eres un hablador más, no eres un profeta más, no eres una religión más. Eres el Hijo de Dios que vives. Y por eso estamos tan agradecidos por la experiencia que hemos tenido de conocerte, de aceptarte, de poder experimentar tu acción en nuestra vida, de poder experimentar tu mano, tu palabra, tu consuelo, tu presencia real en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres un Dios vivo, poderoso, que estás a nuestro lado. Te pido, Señor, que nos llene siempre de esa esperanza segura, que estemos confiados en la victoria que tú tuviste un domingo como hoy. Y que el mundo pueda ver en nosotros esa realidad, la realidad de que tú vives y que nosotros vivimos. Te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.